Hello, my name is Rosangelica Vázquez Tuirán. I'm from Sahún, Córdoba. I am 20 years old. I studying a degree in foreign language with an emphasis on English. Ok, para continuar explicaré el tema llamado métodos para probar la validez de argumentos. En este tema encontramos el ejercicio número 1 llamado o que tiene como nombre proposiciones y tablas de verdad. Bueno, el ejercicio, como primer punto teníamos que escoger una letra de las que estaban ahí. La letra que yo escogí fue la letra C, donde me indica o me presentan tres proposiciones simples, donde tengo la proposición R, S y T. La proposición R nos dice: la inteligencia artificial detecta todas las amenazas cibernéticas en tiempo real. La proposición S dice: la IA puede mejorar la precisión en la detección de virus. Y la última proposición, que es la T, nos dice: la IA identifica actividades sospechosas para predecir posibles ataques de seguridad. Y aquí nos muestran el lenguaje simbólico, como pueden verlo en la diapositiva. Para el desarrollo de este ejercicio es importante tener en cuenta los siguientes datos importantes que muestra la diapositiva. Acá nos indica que las letras R, S y T son llamadas proposiciones simples y que en el lenguaje simbólico, como lo mostraba la anterior diapositiva, encontramos unos signos donde estos nos dicen que se llaman negación, que significa no, disyunción, que significa o, y el condicional, que significa sí, entonces, por lo tanto. Estos son conectores simples. Son pequeños datos que es importante tener en cuenta a la hora de continuar con el desarrollo de este ejercicio. El primer paso, como nos indica la guía, es convertir el lenguaje simbólico a un lenguaje natural. Ok, siguiendo la guía, los puntos de la guía, nos dice que tenemos que convertir el lenguaje simbólico a un lenguaje natural. Para esto debemos tener en cuenta los datos importantes que les había mencionado anteriormente. El lenguaje simbólico nos muestra una negación, lo que quiere decir que esa proposición simple R va a pasar de positiva a negativa. ¿Qué debemos hacer? Agregarle el no, que es lo que significa el signo que nos presenta ahí antes de la R, una negación. Entonces quedaría: la inteligencia artificial no detecta todas las amenazas cibernéticas en tiempo real, teniendo en cuenta que está el signo antes de la proposición, está la negación. Luego encontramos el siguiente, que, como lo decía anteriormente, significa o. Eso es una disyunción. Encontramos la disyunción y ¿qué vendría? ¿Qué letra sería? La letra O. Entonces iría: la inteligencia artificial no detecta todas las amenazas cibernéticas en tiempo real. O viene la proposición simple S, que S nos dice que mejora la precisión en la detección de virus. Al siguiente tenemos el condicional, que este quiere decir sí, entonces, por lo tanto, y ese condicional lo vamos a reemplazar entonces al lenguaje natural, que sería por lo tanto. Ahí está resaltado, sería por lo tanto. Y encontramos por último la proposición T, que nos dice: identifica actividades sospechosas para predecir posibles ataques de seguridad. Entonces nuestro lenguaje natural quedaría así:
La inteligencia artificial no detecta todas las amenazas cibernéticas en tiempo real o mejora la precisión en la detección de virus. Por lo tanto, identifica actividades sospechosas para predecir posibles ataques de seguridad. Luego de tener nuestro lenguaje natural, procedemos a realizar la tabla de verdad. Pero ¿cómo se realiza una tabla de verdad? Bueno, para realizar una tabla de verdad hay que tener en cuenta que encontramos con las filas y las columnas. Para determinar la cantidad de filas encontramos la siguiente operación. Sería 2, ahí nos muestra que es 2 a la n, donde n significa el número de preposiciones simples. En este caso la vamos a sacar con una potencia. Convirtiendo esto, nos damos cuenta que si nos dice que n es el número de proposiciones simples, y ya habíamos mencionado que solo teníamos 3 proposiciones simples, que son R, S y T, entonces quedaría 2 a la 3. Y 2 a la 3 nos da 8. Por lo tanto, quedarían siendo 8 filas. Luego encontramos las columnas para completar nuestra tabla. En las columnas, como lo dice la diapositiva, debemos tener en cuenta las proposiciones simples también. Tenemos que tener en cuenta las proposiciones simples, la negación y las compuestas. Entonces quedaría, si nos dice que primero son las proposiciones simples, como lo muestra la diapositiva, quedaría con R, S y T. Luego nos dicen las negaciones. En nuestro lenguaje simbólico encontramos una negación, ahí está. Y luego encontramos las proposiciones compuestas, que son las que encontramos con el paréntesis. Ahí en la diapositiva nos los presenta. Y al final escribimos nuestro lenguaje simbólico por completo. Teniendo en cuenta lo anterior, nuestra tabla quedaría de la siguiente manera, como lo muestra la diapositiva. Ahí, si se dan cuenta, tenemos las proposiciones simples, pueden contar las filas y las columnas. Se darán cuenta que van acorde a la cantidad que nos mostraba la operación y lo que compone nuestro lenguaje simbólico. Para completar la tabla debemos tener en cuenta los siguientes pasos, y el primero que nos presenta nos dice que al momento de definir las proposiciones simples R, S y T, debemos tener en cuenta que tanto verdadero como falso deben ser 50% y 50%, no debe haber uno más que el otro. Y debemos empezar siempre por verdadero. Entonces empecemos a llenar. Nos dice que nuestras proposiciones simples R, S, T. Llenamos la primera proposición, que es R, donde escribimos 4 verdaderos y 4 falsos, que sean 50 y 50. Nos vamos a la proposición S y escribimos 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, que hayan 50 y 50%. Nos vamos a la proposición T y escribimos verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y aquí también nos damos cuenta que son 50% y 50% falso. Ahora, ¿cómo hicimos para completar la negación? Esta negación nos la explica este segundo paso, que dice la proposición R representa la negación de la variable R en la tabla de verdad. Esto significa que si R es verdadero, entonces negación será falso. Y si R
es falso, entonces negación será verdadero. Por lo tanto, simplemente se tienen que invertir los valores de la columna R para obtener los de la columna donde está la negación. Bueno, vámonos a la proposición R. Vemos que la proposición simple R iniciamos con 4 verdaderos y finalizamos con 4 falsos. Entonces acá en la negación vamos a invertir. Si iniciamos con verdadero, acá vamos a iniciar con falso. Entonces, si se dan cuenta, tenemos 4 falsos primero y luego 4 verdaderos. De esta forma, llenamos en la tabla la negación. Ok. Siguiendo los pasos, nos encontramos el tercero. En este tercer paso, hay que encontrar o completar la tabla de las proposiciones compuestas. Aquí nos dice que en este caso la proposición compuesta será verdadero si S es verdadero y será falso si S es falso. Si se dan cuenta, acá en la proposición S nos dice que es verdadero, y como es verdadero, entonces automáticamente acá nuestra proposición compuesta queda siendo verdadero. Y como tenemos en la proposición S que es falso, según la regla, si S es falso, entonces acá también será falso. Para finalizar y completar nuestra tabla, nos damos cuenta que nos dan un cuarto paso. En este cuarto paso nos dice que la implicación es falsa solo si la proposición compuesta es verdadera y T es falsa. En cualquier otro caso, la implicación será verdadera. Eso es lo que nos dice. Entonces nos vamos para la implicación, que es la que tenemos al final, y esta será falsa solo si la proposición compuesta es verdadera. Entonces vemos que acá la proposición compuesta y T ambas son verdaderas, por lo tanto se escribe verdadero. Y nos damos cuenta que en la siguiente T es falsa y la proposición compuesta es verdadera, por lo tanto eso pasa a ser falso. Así nos indica la regla. Una vez finalizada la tabla, en el ejercicio nos piden que generemos una aplicación que nos da la universidad. Generamos la tabla y comparamos la nuestra y nos damos cuenta que si el lenguaje simbólico o bien sea la implicación, toda esa fila quedó igual, por lo que nos da a entender que nuestra tabla quedó bien. Al final nos dice que digamos si esto queda siendo una tautología, una contingencia o una contradicción. Primero debemos saber que tautología es una proposición que es verdadera en todos los casos. Si esa fila quedó por completo verdadera, eso sería una tautología. La contingencia nos quiere decir que en algunos casos es verdadero y otros falsos. Si ahí en nuestra tabla presenta que esa fila hay verdadero y falso, eso vendría siendo una contingencia. Y contradicción es que toda esa fila quede falsa. Ahora sí, si nos damos cuenta, nuestra tabla quedó con verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso. Y siguiendo las reglas, esto quedaría siendo una contingencia.
Ok, espero que realmente haya quedado claro la explicación de este ejercicio. Nos vemos en un próximo video. Gracias.